En los vastos e inconmensurables confines de lo que una vez fue nuestro universo, un hombre llamado Klaus miró a la humanidad no con amor, sino con desilusión. Contempló nuestra capacidad de autodestrucción, nuestra ceguera, nuestra obstinación en recorrer senderos que solo conducían al abismo, y en ese abismo Klaus vio no un final, sino una oportunidad para trascender, para jugar a ser Dios. Klaus, un científico, un visionario, en su ambición no vio un mero dispositivo interdimensional en el conducto, sino un billete de primera clase hacia la divinidad colectiva. Con esto estaremos un paso más cerca de lo divino, murmuró su ego, disfrazado de noble propósito. Klaus quería salvarnos, sí, pero la salvación, en su mente, solo podía venir de su mano. Y ahí, jugones y jugonas del mundo, en ese susurro de autoexaltación, nació la semilla de la arrogancia más pura y peligrosa, la que cree que lo sabe todo, que puede controlarlo todo, y que, si se equivoca, la culpa es siempre de los demás. En un instante cósmico, ignorando las advertencias de una amiga, Galea, que veía el peligro donde Klaus solo veía potencial, el universo se fracturó, como un vaso de cristal golpeado por un martillo divino. Y en esa fractura Klaus se rompió en dos. Una mitad, arrastrada a un nuevo plano de existencia, renacería como Zanza. La otra, una figura más arrepentida, sobreviviría en el universo original. Y lo vemos en un juego que seguro analizaremos muy pronto en profundidad, aquí en Nintendo. Pero hoy nuestra mirada se posa en Zanza, en la mitad de un hombre que se convirtió en la encarnación perfecta de la soberbia. Zanza no es un dios benevolente, no es el creador que ama a su creación, es el eco distorsionado de una ambición humana desmedida. Imaginen esto, un tipo que en su vida normal no podía ni montar un mueble de Ikea sin perder un tornillo, de repente tiene el poder de crear universos. ¿Qué creen que pasaría? Exacto, un caos megalómano. De mí nace toda vida, vive solo para mí y me será devuelta. Esa es su máxima, su mantra. Lo pronuncia con la convicción de quien ha repetido la frase frente al espejo millones de veces. Porque para Zanza, el mundo, Bionis, no es un hogar para la vida, sino un campo de cultivo. Un buffet libre cósmico. Él permite que la vida prospere, sí, pero solo para destruirla y absorber su esencia, recreándola una y otra vez. Es como un chef que cultiva sus ingredientes, los cocina, los come y luego dice: ¡qué rico! Voy a hacerlo de nuevo, pero con la misma receta y los mismos comensales obligados. Un bucle infinito de narcisismo divino. Su primera gran patada de arrogancia fue la guerra contra Meconis, no por un conflicto ideológico, no por un desacuerdo filosófico, no, fue por una simple y llana paranoia. Temía que sus propias creaciones pudieran abandonarlo, robarle su derecho divino, porque en la mente de Zanza la existencia de cualquier voluntad ajena a la suya era una afrenta personal. Solo un dios puede decidir. Este mundo solamente necesita un dios, Meineth. Vaya, Zanza, ¿no te parece un poco solitario ser el único en la fiesta? ¿Y sus acciones? ¿Qué podemos decir de sus acciones? Recluta discípulos como Dixon, Loricia, Alvis, simples peones, meras piezas en su tablero cósmico. Ni siquiera los ve como colaboradores, sino como herramientas para su resurrección. Y a Shulk, nuestro protagonista, lo posee desde la infancia, manipulándolo a través de las visiones del amonado. Un mentor un tanto invasivo, ¿no crees? Imagina que tu profesor de autoescuela no solo te enseña a conducir, sino que te controla el volante, el acelerador y de paso te lee la mente. En el clímax, en el corazón de Meconis, su arrogancia explota en su máxima expresión. Absorbe el amonado de Meineth, derrota a Egil, transforma a los Highentia en bestias carnívoras que lo alimentan, y luego, al hablar del nuevo mundo, dice que volverá a invocarlo como ha hecho muchas veces antes. La repetición, el sello del genio o del tirano que se niega a aprender. ¿Cuántas veces habrá fracasado y en lugar de revisar sus métodos, ha culpado a sus bacterias por ser defectuosas?
Y ahí está Meineth, la otra divinidad, la encarnación de Galea, su antigua colega. Ella sacrifica su monado para proteger a los mortales, habitando el cuerpo de Fiora, luchando por la vida de sus creaciones. ¿Y Sansa qué es lo que hace? Se burla de ella, la llama hereje, porque ella no comparte su visión de propiedad divina. Pobre Meineth. Ella quería que sus hijos vivieran. Sansa quería que vivieran, sí, pero solo para ser su merienda. Un contraste brutal que te hiela la sangre. La verdadera soledad de Sansa no es física, es el aislamiento de su propio ego. No puedes tener amigos cuando solo buscas esclavos. Zulk, el muchacho que Sansa intentó moldear a su imagen, lo confronta con una frase que perfora la armadura de su orgullo. Querías esclavos, no amigos. ¡Boom! Directo a la yugular del ego divino. Porque la verdad es que Sansa, a pesar de todo su poder, era ciego. Ciego a la auténtica agencia de los seres vivos, a la interdependencia de la creación. Incluso sus discípulos como Alvis, que lo sirven, terminan siendo las voces de su limitación. Incluso los dioses están atados por la providencia, le dice Alvis, despojándolo así de su ilusión de omnipotencia. Es como si el universo le dijera: mira Sansa, te crees el amo del Monopoly, pero hasta el Monopoly tiene reglas. La arrogancia de Sansa no solo creó mundo, sino también un mundo de guerras eternas y sufrimiento. Y en su caída, en su disolución en éter ante la monado de Zulk, no hay solo una derrota física, sino una condena simbólica. Su arrogancia lo volvió obsoleto, permitió que los mortales, los insignificantes mortales, forjaran su propio destino en un nuevo universo. Xenoblade Chronicles, con la figura de Sansa Claus, nos lega una parábola poderosa. Un hombre que al tocar lo divino se pierde en su propio reflejo, transformando la creación en una cárcel para satisfacer su ego. Esto nos invita a cuestionar: ¿qué precio pagamos por jugar a ser dioses? ¿Y qué tan frágil es el poder absoluto cuando se construye sobre la arena de la vanidad? En el rechazo de Zulk a la divinidad encontramos la verdadera redención. La trascendencia real no nace de la dominación, sino de la empatía, de la conexión, de la humildad. Sansa, en su arrogante caída, nos entrega un universo liberado. Un universo que sigue resonando con el eco de su orgullo, recordándonos que los dioses más arrogantes son al fin y al cabo los más mortales. Gracias por acompañarme en este viaje al corazón de la arrogancia divina, una característica que Claus como Sansa representa a la perfección. Si os ha gustado este vídeo, tenéis en el canal una serie de vídeos filosóficos de Xenoblade que os invito a descubrir. Indagamos tanto en los juegos completos como en personajes concretos. A día de hoy tenéis una lista de reproducción con vídeos sobre el cónsul N y M de Xenoblade 3, sobre el Moebius Z y también sobre un personaje que hemos comentado en este vídeo, Galea. Por supuesto, como os comentaba también recientemente, este vídeo también se entiende junto al de Galea como un complemento al profundo análisis narrativo que ya tenéis disponible sobre el primer Xenoblade Chronicles. Os invito a visitar estos vídeos para seguir conociendo en detalle y empapándoos de las emociones del increíble universo de Monolith Soft. Suscríbanse para más contenido sobre Xenoblade, den un fuerte like, activen la campanita que es muy importante de verdad y nos vemos en el próximo vídeo. Que vuestras propias monados os guíen con sabiduría.